exploraremos la ciencia de la conciencia, una introducción a la neurociencia espiritual. Es posible que la ciencia y la espiritualidad se encuentren en la comprensión de nuestra conciencia. La pregunta sobre la naturaleza de la conciencia ha fascinado a filósofos, científicos y espiritualistas durante siglos. Cada uno de estos grupos ha abordado el tema desde perspectivas distintas. Sin embargo, en mi propia exploración hacia la vinculación entre ciencia y espiritualidad, se presenta una interrogante primordial. ¿Es posible que ambas disciplinas se encuentren en la comprensión de nuestra conciencia? En este capítulo, me embarcaré en una travesía investigativa que abarca desde los primeros pensadores hasta los contemporáneos en la materia, evidenciando cómo la ciencia de la conciencia es un puente potencial entre el empirismo científico y las tradiciones espirituales ancestrales. La ciencia de la conciencia ha tenido un camino largo y sinuoso. Desde los antiguos filósofos griegos como Platón y Aristóteles, que plantearon preguntas sobre la mente y el alma, hasta la revolución científica del Renacimiento, el estudio de la conciencia ha estado presente. Platón, en particular, ofreció una visión dualista de la realidad, separando el mundo de las ideas del mundo material, mientras que Aristóteles abordó la conciencia como el principio vital que anima a los seres vivos. Ambos sentaron las bases para futuras discusiones filosóficas y científicas. En el siglo XIX, la obra de investigadores como Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología, trajo a la encuesta la posibilidad de estudiar la conciencia desde un enfoque experimental. Wundt estableció el primer laboratorio de psicología en 1879, donde se interesó en descomponer la experiencia consciente en sus elementos más básicos. Sin embargo, su trabajo solo capturó un aspecto limitado de la conciencia, ya que se centraba principalmente en la percepción y la experiencia sensorial. Con el advenimiento del siglo XX, la psicología conductista, encabezada por figuras como B.F. Skinner, llevó la ciencia hacia un enfoque más riguroso y experimental, desestimando en cierta medida la importancia de la conciencia. Este enfoque llevó a una desconexión entre la psicología y la comprensión de la experiencia subjetiva. No obstante, la psicología humanista, con líderes como Carl Rogers y Abraham Maslow, ayudó a recuperar el interés en la conciencia, enfatizando aspectos como la autoactualización y el bienestar emocional, lo que resonaba con muchas enseñanzas espirituales. Uno de los hitos más importantes en la investigación sobre la conciencia ocurrió en la década de 1970, cuando el neurocientífico Francisco Varela y el filósofo David Chalmers comenzaron a explorar la relación entre la conciencia y la actividad neuronal. Varela, en particular, abogó por un enfoque fenomenológico que integra la experiencia subjetiva en el estudio de la conciencia. Su trabajo, junto con el de Chalmers, llevó a una mayor diferenciación entre los procesos físicos del cerebro y la experiencia consciente, abriendo la puerta a interpretaciones más espirituales o filosóficas de la conciencia. En las últimas décadas, el campo de la conciencia ha estado experimentando avances significativos, con investigaciones que exploran el estado de meditación y su impacto en la conciencia. Un estudio realizado por el Dr. Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin-Madison mostró que las personas que practican la meditación experimentan cambios en los patrones de actividad cerebral, sugiriendo que la meditación no solo afecta la salud mental, sino que también puede aportar una comprensión más profunda de la conciencia misma. Esto es de gran relevancia, dado que la meditación es una práctica central en muchas tradiciones espirituales. Otro ejemplo notable
su trabajo ha sido objeto de controversia. Stevenson documentó numerosos casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas, lo que desafía las nociones materialistas de la conciencia y sugiere que hay algo más allá de la biología. Sin embargo, la ciencia todavía enfrenta muchas paradojas cuando intenta abordar la conciencia desde un punto de vista espiritual. La teoría del Heart Problem de David Chalmers se refiere al desafío de explicar cómo y por qué los procesos cerebrales dan lugar a experiencias subjetivas conscientes. En respuesta, se han propuesto varias teorías, como el panpsiquismo, la idea de que la conciencia es fundamental y está presente en todo lo que existe, o la teoría de la información integrada de Giulio Tononi, que postula que la conciencia resulta de la integración de información en un sistema. El punto de encuentro entre ciencia y espiritualidad podría estar en las formas en que ambas exploran la naturaleza de la conciencia. La espiritualidad, tradicionalmente, busca el autoconocimiento y la conexión con lo divino, lo que puede resonar con las observaciones científicas sobre la interconexión de todas las cosas. Para mí, el estudio de la conciencia no solo debe ser un esfuerzo académico, sino un camino hacia un conocimiento holístico que incluya la experiencia subjetiva y la comprensión del yo. El cristiano oriental y conocido teólogo Thomas Merton también aborda este encuentro entre ciencia y espiritualidad. En sus escritos, Merton argumentaba que el verdadero conocimiento de uno mismo es esencial para comprender no solo nuestra conciencia individual, sino también nuestra conexión con el universo. Este punto de vista se alinea con la idea de que la ciencia y la espiritualidad no son disciplinas mutuamente excluyentes, sino que pueden complementarse de manera significativa en su búsqueda de la verdad. En resumen, la ciencia de la conciencia representa un campo de investigación fascinante que conecta el entendimiento empírico del cerebro humano con la exploración más abstracta y profunda de la experiencia espiritual. A medida que continúo investigando este tema, me doy cuenta de que tanto la ciencia como la espiritualidad tienen mucho que ofrecerse mutuamente y que la comprensión de la conciencia puede ser el puente que nos permita integrar estas dos esferas de la experiencia humana. Si bien hay muchas preguntas sin respuesta, es innegable que la búsqueda del entendimiento sobre nuestra conciencia es un viaje que vale la pena emprender, tanto en el ámbito científico como en el espiritual. A lo largo de mi vida, he estado fascinada por el potencial oculto de la conciencia. Este interés me llevó a explorar diversas corrientes de pensamiento, desde la psicología hasta la espiritualidad. Autores como Jacobo Greenberg, Connie Méndez, Louise Hay, Joe Dispenza, Neville Goddard, Carl Jung, Catherine Ponder y Joseph Murphy han sido faros en mi camino hacia una comprensión más profunda de la mente, la realidad y el papel que juegan nuestras creencias en nuestra experiencia de vida. Jacobo Greenberg fue uno de los pioneros en el estudio de la conciencia en México. Su enfoque integrador, que combinaba la ciencia con la espiritualidad, me inspiró a comprender que la conciencia no es solo un fenómeno subjetivo, sino que tiene una base neurofisiológica que podemos analizar y reproducir. Greenberg dedicó gran parte de su vida a estudiar fenómenos como la telepatía y la percepción extrasensorial, intentando explicar estos eventos a través de la neurociencia. Su visión me ayudó a ver la conciencia como una parte integral de nuestra existencia, donde lo espiritual y lo científico pueden coexistir. La obra de Connie Méndez, quien introdujo el concepto de mentalismo en el mundo hispanohablante, refuerza la idea de que nuestros pensamientos y creencias son poderosos. A través de su libro Metafísica, aprendí sobre la importancia de entender nuestra mente y los efectos que nuestras creencias tienen sobre
y las creencias que tenemos sobre nosotros mismos pueden transformar no solo nuestras emociones, sino también nuestra salud física. La conexión entre la mente y el cuerpo es un tema recurrente en la neurociencia espiritual que estoy aprendiendo, y las enseñanzas de Jai resonaron fuertemente en mi viaje personal hacia la sanación y el bienestar. Joe Dispenza lleva esta exploración a un siguiente nivel al asociar la neurociencia con la espiritualidad y el cambio personal. Sus investigaciones sobre cómo los pensamientos pueden crear la realidad han cambiado mi vida. A través de sus talleres y libros, aprendí que al cambiar nuestros pensamientos y emociones, podemos reconfigurar nuestra biología y abrirnos a nuevas posibilidades. La idea de que podemos ser los creadores de nuestras vidas a través de nuestra conciencia es, sin duda, una de las enseñanzas más poderosas que he incorporado en mi día a día. Otro autor fundamental en la comprensión de la conciencia es Neville Goddard, quien enseñó que nuestra imaginación es la clave para modelar nuestras experiencias. Su obra me enseñó que cada uno de nosotros tiene la capacidad de manifestar nuestros deseos a través de la visualización y la fe en que ya lo hemos logrado. Esta perspectiva me iluminó sobre el papel activo que debemos adoptar en la creación de nuestra realidad. No somos meros espectadores, sino participantes activos en el teatro de la vida. Carl Jung, un pilar de la psicología, también me ha influenciado profundamente. Su concepto del inconsciente colectivo y de los arquetipos ha ofrecido un marco comprensivo para entender no solo mis propias experiencias, sino también las de la humanidad como un todo. Jung argumentaba que los símbolos y los mitos son manifestaciones de la psique humana, y al explorar estos elementos en mi propia vida, pude comprender mejor mis motivaciones, mis miedos y mis aspiraciones. La búsqueda de lo que él llamaba la individuación se ha vuelto un viaje personal para mí, intentando integrar todas las partes de mí mismo. Catherine Ponder, con su enfoque en la prosperidad y la abundancia, me enseñó que la mentalidad es crucial para atraer lo que deseamos en la vida. Su insistencia en que el pensamiento positivo no solo afecta nuestro bienestar emocional, sino también nuestras circunstancias materiales, me llevó a adoptar una perspectiva más optimista y a practicar la gratitud de manera diaria. Ponder explicó que el universo es un lugar abundante y que nuestras creencias limitantes a menudo son las únicas barreras que nos impiden recibir lo que merecemos. Joseph Murphy, aunque menos conocido, aportó una perspectiva contemporánea sobre la conexión entre la física cuántica y la conciencia. Su trabajo en la neurociencia espiritual resuena con la idea de que la conciencia puede influir en la materia. Aprendí a apreciar cómo, a nivel microcósmico, nuestras intenciones pueden tener un impacto significativo en la creación de nuestra realidad, un concepto que desafía las nociones tradicionales de la causalidad. A través de todas estas enseñanzas, he comenzado a ver patrones que sugieren que la conciencia no es un fenómeno aislado, sino una red interconectada que une todos nuestros pensamientos, emociones y realidades. Mi práctica diaria de la meditación y la visualización, inspirada por estos autores, me ha permitido explorar y expandir mi conciencia, creando un espacio interior donde puedo observar mis pensamientos en lugar de ser controlado por ellos. La ciencia de la conciencia, tal como la comprendí a través de estas influencias, me ha mostrado que cada uno de nosotros tiene el poder de moldear nuestra realidad. Y aunque este camino implica un trabajo interno considerable y la voluntad de enfrentar nuestras creencias limitantes, el viaje es profundamente liberador. A medida que continúo explorando estas ideas, me doy cuenta de que el entendimiento de la conciencia
esbozo de lo que he aprendido en mi travesía a través de estas enseñanzas. Sigo sumergiéndome en el estudio de la conciencia y cómo ésta se manifiesta en nuestro día a día, buscando siempre las formas en que puedo aplicar estos conocimientos para enriquecer mi vida y potencialmente la de los demás. La búsqueda de la conciencia es, en última instancia, una búsqueda de conexión con uno mismo, con los demás y con el universo entero. Hoy hemos explorado cómo la conciencia ha sido un puente entre la ciencia y la espiritualidad a lo largo de la historia, desde los antiguos filósofos hasta los neurocientíficos modernos. La búsqueda de comprender nuestra conciencia no solo es una exploración científica, sino también una búsqueda espiritual que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia. ¿Crees que algún día la ciencia podrá explicar completamente la conciencia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. En el próximo capítulo, desentrañaremos el cerebro y su conexión con la espiritualidad. No te lo pierdas.